Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en la unidad 1. En esta unidad comprenderás muchos de los conceptos que son importantes aplicar en la auditoría. Para ello, en esta unidad enfocaremos la temática de cada uno de los componentes de la auditoría, sus alcances, sus fines y también así los roles que un auditor desempeña al momento de hacer una auditoría, así como los tipos de planes que podemos tomar en cuenta al realizar. En esta sesión 1, ustedes tendrán un acompañamiento a través de video, de material de apoyo, lectura y su actividad de foro, la cual encuentran activa en GES. Recuerden que mi nombre es Andrea Morales y estaré apoyándoles en cualquier consulta, duda y a través del desarrollo y proceso de la tutoría. En la descripción del curso, como les comenté en el video de bienvenida, el mismo se enfoca en conceptos generales de auditoría, sus alcances, las responsabilidades del auditor y un punto muy importante, conocer cuáles son los riesgos que se pueden dar en un proceso dentro de la vida de un sistema y no solo identificar esos riesgos, sino que también preverlos y anticiparlos a que sucedan proponiendo mecanismos de control que forman parte de nuestros planes de contingencia y que ayudan a restaurar la vida útil de nuestro sistema y que el funcionamiento sea en forma eficiente. Dentro de los objetivos de esta unidad y por ende del curso, vamos a comprender las características, cualidades, principios e importancias de un comportamiento ético del auditor. También así comprender los alcances de la auditoría, sus etapas y reconocer los pasos del análisis de riesgo, recomendaciones para implementar controles y así también identificar distintos tipos de informes. En los temas específicos aprenderemos acerca del concepto de auditoría, tipos de auditoría, el auditor, cómo se ejecuta la planeación de una auditoría y las normas y estándares que debemos de aplicar. Y es por ello que vamos a empezar definiendo qué es la auditoría. Normalmente cuando hablamos de auditoría quizás pensamos solo en números o en aspectos financieros y contables, pero hay diferentes tipos de auditoría y alcance. Para ello vamos a comenzar con un concepto general en donde definimos que la auditoría es un examen crítico, normalmente con el fin de evaluar la eficacia y la eficiencia que conlleva a una parte o ya sea a toda la organización, una entidad o bien a un departamento. La auditoría es un proceso sistemático, se realiza paso a paso y consta de varias etapas, las cuales pueden ocurrir en forma paralela. Su objetivo es evaluar declaraciones hechas para poder así tomar en cuenta la opinión de un experto. Esta persona que va a realizar el proceso de auditoría puede ser dentro de la organización o puede ser subcontratado, pero debe de ser experto en la temática que se va a evaluar. Y es por ende que dentro de una auditoría de sistemas, uno de los componentes a evaluar es el sistema de información. Otros conceptos que podemos ver relativos a la auditoría, tomando en cuenta su significado, podemos hacer ver que este término se deriva de la palabra auditorium. Esto quiere decir la virtud de escuchar. Este término asocia muchas aplicaciones. Por ejemplo, la Asociación Norteamericana de Contabilidad, AAA, la define así. Es un proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia acerca de afirmaciones relacionadas con actos y acontecimientos económicos. Esto a fin de evaluar y comunicar los resultados a todas las partes involucradas. De este concepto se derivan otras concepciones. Podemos decir también que es un proceso que consta de varias etapas, las cuales pueden ocurrir en forma paralela. El que sea sistemático implica que su planeación, formulación de estrategias, sean fundamentales en el proceso. Su objetivo es evaluar declaraciones o afirmaciones realizadas, ya sea dentro de la entidad auditada, y estas afirmaciones pueden ser cuantitativas y cualitativas basadas en criterios establecidos. Este concepto de auditoría también, por último, hace énfasis en que es un examen. Normalmente cuando hacemos un examen buscamos un resultado y surge un informe de qué fue lo que aconteció, qué sucedió, qué encontramos y reúne la opinión de un auditor, incluyendo conclusiones, recomendaciones y sugerencias.
El trabajo de la auditoría no solo termina al hacer esa comparación. El auditor debe determinar qué ajustes, cambios o mejoras necesita para poder evaluar la situación de acuerdo a los criterios establecidos. Es por ello importante establecer que la auditoría es un proceso continuo. Es normal que la podamos hacer a corto, largo, mediano plazo, pero no solo es una vez y ahí queda. Es un proceso que continuamente se debe de estar enfocando. ¿Y qué relación existe entre la auditoría y los controles? No podemos dejar de a un lado el término de los controles cuando hablamos de auditoría. Normalmente, en una auditoría, un control va a ser un conjunto de elementos que han sido creados para detectar algún error y advertir sobre ellos. Por ejemplo, si yo identifiqué un riesgo, ¿qué control recomiendo para poderlo eliminar, controlar y evitar? Y es importante que para alcanzar los objetivos de la auditoría se valga en estos aspectos, los controles que pueden ser funcionales, que pueden ser técnicos, de procedimientos, humanos, y estos a su vez detectan, advierten y también solucionan cuando acontece alguna falla o error. No podemos dejar de un lado de hablar de controles si estamos haciendo una auditoría. En una auditoría voy a encontrar inmersos todos los riesgos que se pueden dar y también así las soluciones que debo de proponer para poderlos enmendar. Y es por ello que podemos hacernos este cuestionamiento. ¿Por qué es importante y necesaria la auditoría? Una auditoría es necesaria porque nos ayuda a verificar la información, nos ayuda a que ésta sea confiable y también así a prevenir algún riesgo que se pueda dar dentro del proceso. Es sumamente importante considerar todos los aspectos que dentro de una auditoría tenemos que tomar al momento de evaluar. Dentro de los tipos de auditoría podemos identificar de acuerdo a la función de quién la realiza o quién la audita y en la función de qué es lo que se audita. Acá en la presente infografía podemos ver la subdivisión. Esta, de acuerdo a quién lo realiza, puede ser interna y puede ser externa. Cuando hablamos de una auditoría interna, es realizada con personas que elaboran dentro de la organización. Cuando hablamos de una auditoría externa, puede ser personas que se han subcontratado para realizar este proceso. Normalmente son consultorías y expertos en realizar dicho proceso o como también se le denomina outsourcing. En esta función también podemos identificar que de acuerdo a qué es lo que estamos auditando, el área específica, la misma puede ser administrativa, de operación o gestión, financiera o contable, pública o gubernamental, de informática o de sistemas, que es la que vamos a enfocar específicamente en el presente curso, y también auditoría de gestión de ambiente. Es muy importante que de todas estas clasificaciones sepamos que el proceso que conlleva y la manera en que se realiza es la misma. Lo que va a cambiar es el enfoque y el área que está siendo sujeta en estudio. Por ello es importante detectar y comenzar con este preámbulo y tener en cuenta todos los conceptos que son relativos a la auditoría para que estos posteriormente los podamos aplicar al área de los sistemas de información, que es donde específicamente nos vamos a adentrar. De esta definición de auditoría es fácil deducir que existen tantos tipos de auditoría, aspectos a evaluar y se puede aplicar a cualquier rama o ciencia como les mencionaba con anterioridad. Acá vemos otra subclasificación de los tipos de auditoría que puede ser financiera, que puede ser de sistemas, administrativa, operacional, fiscal, de calidad social, y estos se enfocan en una temática específica en cada una de las áreas de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de una auditoría financiera, va a evaluar aspectos que tengan que ver con toda la información de carácter financiero, contable dentro de una organización para evaluar las utilidades de un año, por ejemplo. En una auditoría de sistemas vamos a evaluar el funcionamiento del sistema de información, de los datos que se resguardan, de la seguridad lógica, de la seguridad física. Cuando hablamos de una auditoría administrativa, por ejemplo, vamos a evaluar todas las normas que acontecen, el diario vivir de una organización para poder ser administrada de mejor manera. Y la auditoría operacional busca operaciones específicas, por ejemplo, en la industria. En una auditoría fiscal, en cambio, se va a evaluar el funcionamiento del cumplimiento de acción legal dentro de la organización
la tributación de impuestos, por ejemplo. También dependiendo del tipo y giro de la organización, podemos distinguir la auditoría de calidad social para el enfoque de ayuda social, enfoque de responsabilidad social y la manera en que la organización puede ayudar a estos procesos. Vamos a encontrar otra clasificación muy importante de acuerdo a su alcance. De acuerdo a su alcance podemos encontrar el tipo de auditoría vertical y horizontal. Cuando hablamos de una auditoría vertical, estamos haciendo énfasis a una profundidad de estudio. Esta profundidad de estudio tal vez no es tan tangible que la podamos palpar físicamente, pero normalmente lo hacemos, quiera que no. Por ejemplo, tenemos los controles mínimos, básicos, técnicos y de fiabilidad. Un control mínimo es un control empírico que normalmente una persona hace por inercia, como por ejemplo constatar, revisar un hecho, revisar, cuantificar, chequear, inspeccionar, que normalmente los hacemos para podernos asegurar de que algo está funcionando bien. Por ejemplo, si yo voy a un banco y cuento el dinero que han otorgado conforme a lo que retiré, es un control empírico mínimo que yo lo hago para asegurarme en ese momento que la red que tenga un respaldo, que la operación está siendo evaluada y realizada correctamente. También así podemos encontrar la auditoría con procedimientos básicos, que esta se establece a través de operaciones escritas, manuales, memorandos, que su fin es informar a las personas. La auditoría con procedimientos técnicos, en cambio, esta se adhiere a normas y procesos que dentro de la organización normalmente se ejecutan y se realizan. Y esto con el fin de estandarizar y tener en cuenta cuáles son esos pasos específicos a llevar a cabo. También así, la auditoría de fiabilidad busca tener esa confianza y resguardar a través del uso de sistemas de información nuestros datos, tener resguardo de la información tanto física como lógica. Encontramos también otra clasificación muy importante que es el alcance horizontal. Cuando hablamos del alcance horizontal, este se refiere al estudio, es decir, todas las áreas que cubre dentro de una organización. Por ejemplo, la seguridad física, la seguridad de datos, la seguridad de procedimientos. En la seguridad física, como bien lo dice su nombre, su objetivo es el cuidado y protección de los bienes de la organización. Por ejemplo, instalaciones, equipo, mobiliario. Esto con el fin de resguardar, por ejemplo, podríamos decir en la seguridad del equipo, el mantenimiento que se da, la seguridad que se tiene del mismo. Eh, si estamos hablando de computadoras, hardware, cada cuánto tiempo se hace el plan preventivo para poder resguardar la vida útil del mismo y evitar que éste sea deteriorado. También así las instalaciones es normal ver diferentes procesos que resguardan la seguridad de las personas ante algún riesgo como un robo, el acceso inadecuado de personas, un acto de vandalismo. Y normalmente nosotros como usuarios los vemos, las cámaras de vigilancia, las alertas de seguridad, el solicitar información a las personas que ingresan y que son ajenas. Y esto resguarda dichos mecanismos de seguridad física que se comprometen a tomar en cuenta estos tres activos. También encontramos la seguridad de datos, que su fin es cuidar y proteger los datos e información. Esta tiene mucha relación con el tema de la auditoría de sistemas, que es lo que en este curso nos compete ver. Y normalmente en un sistema vamos a encontrar diversos datos e información. El objetivo de tipo alcance de seguridad de datos es cuidar y proteger esos datos e información con el fin de que estos vayan a estar resguardados. Esto incluye el proceso y almacenamiento de información y por ende de estos datos. En la seguridad de procedimientos, su objetivo es garantizar que el personal se adhiera totalmente a las normas y procedimientos. Esto con el fin de que las personas puedan seguir políticas, normas, de que la organización se asegura que las tiene previstas para saber cómo actuar. Y esto es parte de lo que ustedes dentro del curso van a desarrollar como políticas, normas, que van a formar parte del plan de contingencia.
Es muy importante también tomar en cuenta que en la auditoría de procedimientos de fiabilidad podemos hacer uso de sistemas de información como las CAS, que son auditorías asistidas por computadoras de acuerdo a sus siglas en español, Computer Assisted Audit Technical. Esto quiere decir que estas auditorías asistidas por computadoras tienen mucha relación con los sistemas. Por lo regular, al utilizar un sistema de información, tenemos que resguardar nuestros datos y hacer ver que toda esta información que está almacenada en mi computador, que está almacenada en la nube, que está almacenada en un sistema, está resguardada para efectos de almacenamiento, de procesamiento y de control, y que continuamente podemos tener acceso a ella y no tener una anomalía o algún riesgo como la pérdida completa de la información o un riesgo catastrófico, el mal uso de la misma. Y es normal que dentro de las organizaciones existan tipos de sistemas de información que resguarden y que tengan estos mecanismos de seguridad para todos los datos que tenemos, tanto físicos como lógicos. Algunos de los principios aplicables en la auditoría y que por ende como auditores, si desempeñamos esta función o evaluamos un proceso, tenemos que tomar en cuenta son los siguientes. Uno de ellos es la honestidad, responsabilidad, interés público, integridad, objetividad, independencia, cuidado y esmero, cumplir con estándares, que la información sea confiable, que seamos discretos con el manejo de la misma, también así la fidelidad, justicia y respeto. Es sumamente importante considerar que todos estos principios aplicables en la auditoría nos permiten garantizar que nuestra seguridad de datos está siendo confiable, íntegra, oportuna ante cualquier riesgo. Un riesgo puede ser algo tan simple como compartir una información y divulgarla, y también algo tan complejo o catastrófico como tener una pérdida completa o muerte del sistema. Y es por ello que en la planeación de la auditoría, como bien les dije en un inicio, es un proceso continuo de monitoreo, es un proceso que se va a realizar cada cierto tiempo, puede ser que sea corto, puede ser que sea mediano o largo plazo, pero dentro de esta planificación tenemos que considerar el alcance de la misma, es decir, qué áreas va a cubrir, qué aspectos va a evaluar, los temas que se van a requerir, objetivos y requerimientos, recolectar evidencias, analizar evidencias, emitir conclusiones y recomendaciones, hacer o emitir un reporte en borrador, aclarar el borrador, el reporte final de auditoría y la publicación. En las etapas de la planeación de auditoría tenemos que considerar este orden al momento de planificarla. Por ejemplo, saber el objetivo que la misma persigue. ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿A quiénes va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? ¿Quiénes lo van a realizar? Y también así buscar evidencias. Las evidencias son todas esas muestras, pruebas que delimitan que de verdad hay algo que está pasando. Puede ser un hecho, puede ser un dato, puede ser incluso las mismas sugerencias de los clientes. Al hacer un proceso de evaluación continua podemos recabar a través de la observación directa, investigando, entrevistando, a través de encuestas, a través de datos cuantitativos, cualitativos, y es sumamente importante tener esa muestra para poder tomar decisiones. Existen normas y estándares internacionales de auditoría que normalmente influyen en las prácticas y metodologías al momento de realizarlo. Es importante que el equipo que realiza esta auditoría o la persona que lo efectúa considere y se familiarice con ellos. Estos estándares se subdividen en 4 niveles o 4 pasos. Uno de ellos puede ser estándares internacionales promulgados, puede ser por el sector privado y que se encuentran en el nivel más alto. También así los cuerpos de auditoría de cada país, los estándares individuales de cada organización y estándares establecidos por organizaciones profesionales que recomiendan normas y resguardo de la seguridad en una organización. Dentro de estas normas cabe distinguir las normas generales. Una norma sabemos que son reglas que delimitan la forma correcta de hacer las cosas. Y dentro de una organización, al tomar en cuenta estas normas, podemos distinguir la competencia profesional, el debido cuidado profesional,
planeación y supervisión, información pertinente y suficiente, entrenamiento y capacidad. Estas normas son inherentes a un puesto o a una persona y dentro de sus competencias cabe evaluarlas. Por ejemplo, un miembro de una organización va a aceptar trabajos que realmente pueda conllevar el cuidado profesional. En este caso, un miembro pondrá cuidado en la excelencia y normas y ejecución. En la supervisión se planeará y se supervisará correctamente nuestro trabajo. Un miembro obtendrá información pertinente y suficiente con fin de tener una base razonable. El personal que realiza la auditoría debe de tener esa capacidad y estar entrenado o capacitado para poderlo ejecutar. También así, entre otras normas generales, encontramos la preparación y experiencia. Por ejemplo, para realizar un trabajo eficientemente, la independencia que conlleva, y el auditor debe de emitir un informe en forma independiente y debe ser muy objetivo al hacerlo. Es decir, que no puede tomar un juicio de valor de una opinión de algo que él cree sin haber investigado. También no tener juicios o prejuicios hacia el cliente, debe ser imparcial, no tener ciertas preferencias, sino que tener un estándar que objetivamente evalúe dichos procesos. El cuidado y diligencia. En el cuidado y diligencia tenemos que tener ese respaldo de hacer bien las actividades y evitar la negligencia y muchas veces la mala fe o alguna acción que comprometa el resguardo de nuestras actividades. En las normas y estándares de auditoría también cabe distinguir las normas técnicas. Entre las normas técnicas podemos encontrar el papel del profesional, podemos encontrar acuerdos con el cliente, beneficios con el cliente y comunicación de los resultados. Por ejemplo, dentro de las normas técnicas cabe distinguir que el papel de profesional debe de asumir un rol competitivo, debe de también tener acuerdos hacia el cliente que pueden ser verbales o escritos y que garanticen la seguridad. Es normal que cuando se hace un acuerdo de este tipo sea escrito y exista un procedimiento formal para hacerlo. Los beneficios del cliente, por ejemplo, al ofrecer y prestar un servicio de asesoría, debe ser explicado, debe de ser bien detallado y tener en cuenta dichos aspectos relevantes e información. De la comunicación de los resultados es importante y cabe distinguir que vamos a encontrar algunas limitaciones, vamos a encontrar quizás algunos resultados que no esperábamos y estos deben de ser comunicados verbalmente y por escrito. También cabe distinguir las normas de trabajo. Estas deben de ser planificadas y supervisadas adecuadamente. Para poder ser supervisadas es importante tomar y dirigir el trabajo que va a tener en cuenta y, en fin, de lograr los objetivos desde un inicio, garantizando que se ha entendido, que se ha asesorado, se ha dirigido a los miembros del equipo y se ha revisado continuamente cada una de las etapas del trabajo realizado. Cabe distinguir también que en la planificación, que es una parte de la temática que hoy estamos viendo en la unidad 1, debe de seguir los pasos que establecimos, desde el alcance, definición de objetivos, recabar evidencias, y esto nos va a ayudar a formular las estrategias adecuadas para la ejecución y alcance del examen que estamos realizando. Por ejemplo, programar el trabajo, asignar el personal, y esta actividad debe ser lo suficientemente planeada como para asegurarnos de que la auditoría fue buena y fue adecuada conforme a lo que fue planificado. Es por ello que dentro de todas las actividades que conllevan estas normas, una debida planificación ayudará a que los procesos de evaluación en cuanto a la seguridad de nuestro sistema de información sean confiables y que estén resguardados dentro de las normas de auditoría, tanto basadas en estándares como las premisas que dentro de una organización tomamos en cuenta para evaluar la funcionalidad de las mismas. También dentro de estos temas, al hablar de normas, no podemos dejar de un lado tomar en cuenta las normas de conducta del auditor. En distintas entidades que regulan este ejercicio profesional de auditoría, cabe distinguir que de acuerdo a las normas de ISACA, que en sus siglas en inglés nos hacen énfasis a
cómo poder resguardar la seguridad de los sistemas. Es por ello que podemos, en sus siglas, distinguir Information System Audit and Control Association, por sus siglas en inglés. A continuación, vamos a encontrar algunas reglas o normas de conducta que los auditores deben de tomar en cuenta al ejercer esta profesión y que caben mencionar dentro de las competencias que normalmente encontramos en dichas actividades. Para ello se van a regir basado en reglas. Estas reglas hacen ver principios como la actitud y apariencia, relación en la organización, códigos de ética, también así habilidad y conocimientos, educación profesional continua, planeación y supervisión, requerimiento de evidencias, debido cuidado profesional, la cobertura de la auditoría y reporte de hallazgos y conclusiones. Estas reglas nos delimitan pasos ordenados que normalmente vamos a tomar en cuenta desde la planificación, supervisión, ejecución, control y también llegar al fin, que es el informe de la auditoría. Dentro de este aspecto, es muy importante considerar que existen normas y estándares internacionales que regulan este tipo de actividades. Para las normas de auditoría podemos encontrar las normas ISO 19011, que en su gestión de programa de auditoría nos distingue 4 actividades muy importantes. Una de ellas es planificar, la otra es hacer, actuar y verificar. Al momento de planificar, como hoy hemos visto, iniciamos desde el desarrollo de tener claro el alcance, los objetivos y cuál es el área que voy a considerar. Este es el punto de partida del momento de hacer una auditoría. Establecer nuestro programa de auditoría. ¿Quién lo va a realizar? ¿En qué tiempo se va a hacer? ¿Cuáles son las actividades que se van a tomar en cuenta? ¿Quién se va a encargar de supervisarlo? Y también así al hacer, al momento de ejecutar e implementar el programa de auditoría, es normal que tengamos tiempos establecidos, que tengamos costos, que tengamos una calendarización en donde se hayan asignado personas específicas para hacer dichas actividades. También al actuar y verificar, nosotros estamos continuamente verificando este programa y cumplimiento de las actividades en donde ahí incluso se pueden dar ciertos riesgos y que nosotros debemos de detectar, corregir y eliminar con el fin de hacer una auditoría más confiable. Al momento de verificar, tenemos que seguir un programa de auditoría que respalde esta información y que nos permita tener resultados adecuados. En este proceso es muy importante tomar en cuenta que dentro de estándares incluso tenemos esta misma temática y orientación de cómo hacer una auditoría correctamente. En esta unidad hemos recopilado todos los puntos importantes y normas que se desarrollan en el ejercicio de la auditoría. Es por ello importante que nosotros sepamos qué es una auditoría, para qué se realiza, con qué recursos se realiza, en qué área se puede delimitar el estudio, quién lo puede realizar y comprendiendo de antemano cuál es el principal enfoque y concepto de lo que significa una auditoría y que normalmente nosotros las vemos inmersas en las actividades que hacemos cada semana, cada mes, cada año y que en cualquier organización se ejecutan con el fin de encontrar cualquier posibilidad de riesgo, cualquier posibilidad de falla o error y sobre todo en la búsqueda de actividades que pueden ser anómalas en la gestión de los procesos, en la gestión de la calidad, en la gestión de recursos humanos. Depende de cada uno de los temas que hemos hoy definido dentro de los tipos de la auditoría. Y es por ello importante y quiero regresar a la parte inicial con lo cual en esta presentación comencé para poder concluir el tema y no podemos dejar de un lado establecer que los controles va a ser un punto sumamente importante. Yo no puedo hacer una auditoría
sin previamente analizar puntos de riesgo. Cuando normalmente hacemos el informe de auditoría, que es una de las actividades que van a ustedes a desarrollar en el curso, este expone como punto de partida los puntos de riesgo. Y un punto de riesgo es un lugar, es un momento dentro del sistema en donde vamos a encontrar que existe alguna falla o que existe algún error. Pero para poderlo enmendar es sumamente importante tener en cuenta los tipos de control. En las siguientes unidades estaremos aprendiendo cómo analizar y cómo comprender los puntos de control y las subdivisiones que en ellos encontramos. Podemos distinguir que existen controles según su naturaleza, según su función, según sus procesos, y no importa el tipo de control que propongamos. Lo importante es anticiparnos y tener un plan preventivo, correctivo y detectivo que nos garantice antes, durante y después que el funcionamiento de nuestro sistema va a permitir desarrollar las actividades en una forma normal. También en muchas ocasiones pueden existir situaciones que se nos escapan de control, que a veces no consideramos y que pueden darse, como por ejemplo que el sistema pueda fallar, como por ejemplo que exista algún error en algún proceso, pero para cada uno de esos riesgos tenemos que tener soluciones previstas. Cuando hablamos de la palabra riesgo, no podemos olvidar dos conceptos que van relacionados, y es las fallas y los errores. Normalmente, las fallas se dan por aspectos técnicos específicos en el sistema y los errores son de naturaleza humana. Por ejemplo, podemos encontrar que muchas veces un sistema puede fallar incluso por errores humanos, por ejemplo, que me haya equivocado en algún tema, por ejemplo, que yo no haya tomado en consideración una parte del proceso, puede ser por negligencia muchas veces, puede ser por falta de capacitación o puede ser incluso con un hecho premeditado en donde la persona lo hace por cambiar o alterar un dato o por tener algún beneficio de ello. Y es por ello sumamente importante estar controlando y monitoreando que dentro de todos estos aspectos que normalmente funcionan en un sistema de información, todo se haga en forma correcta, en forma eficiente. Y vamos a ver también más adelante que en un sistema de información es muy importante la búsqueda de la seguridad, tanto de la seguridad de los datos que manejamos, así también de la integridad, que son principios que hoy les mencioné y que tienen relación con la auditoría, tanto la integridad, tanto la seguridad, y es lo que como personas buscamos, que nuestra información, que nuestras actividades sean confiables, que sean eficientes y que respalden todo el ejercicio de nuestros procesos, de nuestras actividades, de la integridad de las mismas. Y esto como personas también tiene mucha relación con el campo de la ética, como hoy hablamos dentro de las habilidades que un auditor debe de poseer. Y es por ello que puedo también concluir haciendo énfasis que es importante hacer una auditoría, es sumamente importante. Esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque nos permite estar inspeccionando y monitoreando lo que está pasando. Una auditoría, por eso dijimos que es continua, que puede desarrollarse, puede ser que yo la haga cada mes, puede ser que la haga cada semestre, que la haga cada año, pero no tiene que quedar en un rango muy amplio de tiempo porque puede en esos plazos darse diferentes anomalías que si uno no controla, a la larga van repercutiendo en la funcionalidad de los procesos que hacemos. Y como hoy hemos aprendido, este tipo de auditoría se puede especificar o se puede adentrar a cualquier área dentro de la organización. Y por qué no dentro de los mismos sistemas de información y estos a su vez tienen relación con otros subsistemas, como por ejemplo con procesos administrativos, con procesos operativos, con reglas dentro de la organización. Si estamos hablando de aspectos que tienen que ver con los objetivos
de nuestra, de nuestra información, por ejemplo, en el campo de microfinanzas, vamos a tomar que tenemos mucha información de carácter económico y financiero, que quizás no puede ser tomada por cualquier sujeto dentro de la organización. Es por ello que existen normas de cómo poder procesar dicha información, incluso los datos de nuestros clientes que manejamos día a día, las bases de datos, la información, los contratos que se toman en cuenta, toda esta información que quizás muchas veces se toma en cuenta en formatos físicos, también esta recae en aspectos de seguridad lógica. Cuando yo les hablo de la seguridad lógica, tiene que ver con la seguridad de los datos que están dentro de un sistema de información. Cuando hablamos de la seguridad física, estamos haciendo énfasis a aquella papelería, aquella documentación, eh, los formatos de entrada, los formatos de salida, un contrato, una firma, lo cual respalda a una organización de cualquier anomalía que se puede dar no solo dentro del área de trabajo o no solo por personal que está dentro de la organización, sino también fuera de ella. Por ejemplo, un cliente moroso, un cliente que tal vez no está haciendo los pagos efectivos, que no está cumpliendo con un contrato. Y dentro de estas actividades es importante que siempre estemos auditando. ¿Quién lo va a realizar? Como hoy hemos visto, no existe tal vez una persona específica, puede ser un equipo, puede ser dentro de la empresa, puede ser fuera alguien que haga este proceso, o puede ser que incluso si es una multinacional de fuera vengan a auditarnos para ver que realmente estamos cumpliendo, pero lo más importante es que quien realiza este proceso tenga las competencias, habilidades y conocimientos acerca del área que está tomando en cuenta para conllevar el proceso de auditoría. Por ejemplo, si estamos hablando de una auditoría de sistemas, es común que la persona que vaya a realizar este proceso sea alguien que conozca de la forma en que está sistematizado el proceso, de la forma en que funciona el sistema de información, de los datos que se resguardan, de cómo está programado, de qué aspectos, de qué módulos, cómo está conformado la distribución de los módulos que se conforman dentro del sistema de información o base de datos. También puede ser acompañado por la experiencia de las personas que lo utilizan día a día y que normalmente van a encontrar anomalías. Y es por ello que en un inicio les comentaba que para hacer una auditoría es sumamente importante considerar que la información que se va a tomar en cuenta, que la forma en que se va a realizar, que quién la va a realizar, sea un proceso que esté resguardado por las actividades y dentro de las normas que se adhieran y que están sujetas dentro de la organización. Dentro de la temática del curso, hoy en esta unidad hemos visto los tipos de auditoría, para qué nos sirve la auditoría y qué es, tomando en cuenta que en función de quién la va a auditar y tomando en consideración de qué es lo que voy a auditar, podemos encontrar muchos tipos de auditoría. Cabe mencionar que en cada unidad vamos a estar comprendiendo el objetivo de cada tipo de auditoría, para qué se realiza, cómo se realiza, qué actividades conlleva, pero en específico vamos a estar considerando o viendo en el curso a través de casos de análisis y cómo ustedes lo resolverían la auditoría de los sistemas de información, porque es normal que al hacer una auditoría de un sistema de información podamos encontrar riesgos que normalmente se dan en los procesos que día a día hacemos, en la seguridad de los datos que manejamos, en la seguridad del almacenamiento de la información, y esto tiene mucha relación con la auditoría de los sistemas. Cuando hablamos de auditoría de sistemas, hacemos énfasis también a auditoría de procesos, a auditoría de sistemas de información, que son los nombres como comúnmente también se le denomina, o auditoría de informática. Y quizás dentro de nuestra experiencia o en nuestro campo nosotros no seamos los programadores del sistema o no tengamos la experiencia en el desarrollo de un software, si no somos
tal vez programadores o diseñadores, pero como usuarios, como administradores, podemos distinguir los distintos riesgos, anomalías, sucesos, eventos que ponen en vulnerabilidad el funcionamiento de nuestro sistema. Y qué mejor que a través de un proceso continuo podamos recomendar, podamos proponer y establecer acciones correctivas que garanticen el funcionamiento de nuestro sistema y cada una de sus actividades que dentro del mismo se realizan. Espero que con esta unidad ustedes comprendan mejor cómo y qué es un proceso de auditoría. Nos vemos en la siguiente unidad. Gracias.